vamos a ver anemia de células falciformes. Primero vemos etiología, luego patofisiología, luego diagnóstico per se de la enfermedad, luego cuadro clínico y complicaciones, diagnóstico y diagnóstico diferencial de las complicaciones, y luego tratamiento. Entonces, anemia de células falciformes se va a dar porque tenemos una sustitución del aminoácido glutamato, y en lugar de tener glutamato vamos a tener valina. Esto es específicamente en la posición 6, o sea, el aminoácido 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, rápidamente recordamos, tenemos la hemoglobina. La hemoglobina está compuesta por la globina, que es proteína, y el grupo hemo. El grupo hemo está compuesto de hierro y del anillo de protoporfirinas. La globina, que es proteína, está compuesta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Ahora estas son proteínas, y las proteínas están compuestas de aminoácidos, de múltiples aminoácidos. Digamos, estos son los aminoácidos, y específicamente el aminoácido número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, específicamente el aminoácido número 6, en una persona normal corresponde al aminoácido glutamato. Pero aquí vamos a tener un defecto, una mutación, en donde en lugar de que aquí tengamos glutamato, vamos a tener valina. Y podemos tener pacientes que son homocigotos o heterocigotos. Tenemos aquí está la célula del paciente, tenemos cromosoma paterno y cromosoma materno. Podemos tener pacientes homocigotos, que es que los dos cromosomas, paterno y materno, tengan una mutación aquí en el gen que codifica para la cadena beta. O sea, que cuando llegue la RNA polimerasa y empiece a leer ese segmento específico de DNA, se produce un RNA. Ese RNA se va a la síntesis de proteínas, o sea, es leído por los ribosomas y se produce una proteína. Y la proteína que se produce es la cadena beta de la hemoglobina. Si tenemos esta mutación, específicamente en la posición 6 de la cadena beta, en lugar de tener glutamato vamos a tener valina. Y si los dos cromosomas tienen la mutación, el paciente es homocigoto. Si el paciente tiene solo un cromosoma mutado, es heterocigoto. Ahora, más nos vamos a enfocar en los homocigotos. Los heterocigotos casi siempre son asintomáticos. Entonces, más que nada vamos a ver los homocigotos. Ahora, aquí lo que importa es la hemoglobina, va a ser así. Digamos, esta es la hemoglobina y contiene hierro. Digamos que, por ejemplo, esta es la cadena beta. Digamos específicamente, esta es la cadena beta. Y ya vimos que esto es proteína. Ahora recordemos que la estructura secundaria de las proteínas depende de la secuencia de aminoácidos que tenemos. Por ejemplo, tenemos aminoácidos que son hidrofílicos, como es el glutamato. Este es hidrofílico, o sea que tiende a estar en la periferia, o sea aquí, no en el centro, y tiende a estar en la periferia porque se une con el agua. Y valina, por ejemplo, es un aminoácido hidrofóbico. Hidrofóbico es que tiende a estar en el centro. Entonces, por ejemplo, digamos que esta es la molécula de hemoglobina, y digamos que esta es la cadena beta, digamos que este es el aminoácido número 6. Entonces tenemos un glutamato, entonces vean como el aminoácido número 6 pues está en la periferia. Pero cuando viene la sustitución por, en lugar de glutamato tenemos valina, la configuración de la proteína cambia. Entonces el aminoácido se mete como pues hacia adentro de la proteína, así, porque valina no entra en contacto con el agua. Entonces el aminoácido que está aquí, que ahora es valina, se mete adentro de la proteína, o sea, queda en el centro de la proteína, evitando estar en contacto así con el agua. Entonces, el hecho de que cambiemos glutamato por valina hace que la configuración de la hemoglobina cambie. Entonces vamos a tener un cambio en la configuración de la hemoglobina. Y esto hace que la hemoglobina se polimerice dentro de los glóbulos rojos. Y entonces vamos a tener, en lugar de tener un glóbulo rojo como así, que tiene forma como de torus, así, vamos a tener glóbulos rojos como así, porque tienen la hemoglobina polimerizada, que es por la configuración anormal que se dio por el hecho de cambiar glutamato por valina.
Entonces, eso es patofisiología, ya vimos etiología. Ahora vamos a ver diagnóstico. Entonces, el diagnóstico es el mejor estudio inicial. O sea, lo primero que vamos a hacer en un paciente que sospechamos que tiene anemia de células falciformes es biometría hemática completa, en donde pues vamos a diagnosticar que el paciente tiene anemia. Vamos a ver el volumen corpuscular medio, la cuenta de reticulocitos. Ahora, cuando el paciente tiene anemia de células falciformes, la anemia es porque tenemos hemólisis. Ahorita vemos más específico hemólisis, que esto entra en el cuadro clínico, pero el paciente va a tener hemólisis. Y generalmente el tipo de anemia que se da en estos pacientes es una anemia normocítica. Entonces el volumen corpuscular medio generalmente va a estar en rango normal, o sea, de 80 a 100 femtolitros. Ahora, esta es una anemia hemolítica y recordemos que en la anemia hemolítica tenemos aumento de la producción de reticulocitos. Si es que sí tenemos buena respuesta compensatoria de la médula ósea a la hemólisis. Y estos pacientes generalmente sí tienen buena respuesta compensatoria. O sea, la cuenta de reticulocitos va a ser como de 10 a 20%. Y recordemos que lo normal es de 1 a 2%. Lo normal en una persona que no tiene anemia hemolítica. Pero si el paciente viene con anemia hemolítica, sí es bueno que produzca muchos reticulocitos porque se le están destruyendo los glóbulos rojos. Y entonces aumenta la producción de reticulocitos, que digamos son formas inmaduras de los glóbulos rojos. Entonces, reticulocitos generalmente va a ser de 10 a 20%, y eso está bien en estos pacientes. Anemia, generalmente el paciente no viene con anemia, o sea, no viene especialmente con disminución del hematocrito, pero sí va a tener una disminución de la hemoglobina A. Recordemos la hemoglobina A, que es esta. Está compuesta de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Tenemos polimerización de la hemoglobina, tenemos un defecto de la cadena beta, y entonces el paciente va a tener, ya no se llama hemoglobina a eso se le llama hemoglobina S. Hemoglobina S es cuando la cadena beta, en la posición 6, en lugar de tener glutamato, tiene valina. Entonces decimos el paciente tiene hemoglobina S. Entonces, otra vez, generalmente los pacientes no vienen como tal con anemia, vienen más con complicaciones que se va a dar por esta forma anómala de los glóbulos rojos, pero per se no se presentan mucho con la anemia. Decimos, esta es una anemia bien compensada, porque tenemos buena respuesta de los reticulocitos. Entonces, el mejor estudio inicial, o sea, cómo diagnosticamos anemia de células falciformes, es biometría hemática de reticulocitos y un frotis de sangre, en donde lo que vamos a encontrar van a ser las células características, que también se llaman drepanocitos. En inglés estas células se llaman sickle cell, o dicen que también tiene forma como de un plátano o como de una hoz, pero así son drepanocitos y tienen así, una forma así. También a veces dicen como forma de una aguja, si es que lo vemos muy delgado, como así, parece como una aguja. Pero bueno, entonces en el frotis de sangre vamos a encontrar drepanocitos, que son estas formas anómalas de glóbulos rojos, y también podemos encontrar cuerpos de Howell-Jolly. Ahora, ya más específico, en videos anteriores vimos cuerpos de Howell-Jolly, pero básicamente cuerpos de Howell-Jolly va a ser este glóbulo rojo y se va a quedar aquí remanentes de DNA, por ejemplo, o de RNA. Y generalmente cuando tenemos, digamos, una cosa anómala en el glóbulo rojo, como es tener persistencia de DNA o de RNA, el vaso lo quita. El vaso quita esto. Y entonces los glóbulos rojos pues son un glóbulo rojo normal que no contiene nada salvo hemoglobina. Recordemos que el glóbulo rojo ya no tiene núcleo. Pero aquí, como vamos a ver más adelante, el paciente viene con autoesplenectomía. O sea, el paciente no tiene función del vaso. Y entonces los glóbulos rojos, que se les queda, por ejemplo, un pedazo de DNA, que normalmente el vaso lo quitaría, como el vaso no funciona, el vaso no lo quita. Y entonces el paciente viene con drepanocitos, que es esta forma anómala de los glóbulos rojos, y también viene con
cuerpos de Hubble-Yoli, que es un glóbulo rojo normal, y adentro tiene persistencia de material genético. Estos son cuerpos de Hubble-Yoli. Y esto es lo que vamos a encontrar en un frotis de sangre. Ahora, la prueba más acertada, o el estudio más acertado, o sea, el diagnóstico definitivo, es con una electroforesis de hemoglobina, en donde ahí vamos a ver pues que tenemos hemoglobina S y no hemoglobina A, que también ya la electroforesis de hemoglobina lo vimos más específico en otro video. Entonces, el estudio más acertado es electroforesis de hemoglobina. Aquí también podemos saber qué tanta cantidad de hemoglobina S tenemos, qué tanta cantidad de hemoglobina A2 tenemos y de hemoglobina fetal, que ahorita vemos más o menos porcentajes de eso. Y también tenemos otro estudio, que es la prueba de metasulfito de sodio, en donde esto hace que las células obtengan esta morfología anómala. Esto es diagnóstico para los pacientes que son homocigotos y también para los heterocigotos. Esta prueba no distingue entre homocigotos y heterocigotos. La electroforesis sí. La electroforesis sí puede distinguir, sí distingue entre heterocigotos y homocigotos. Porque porcentajes normales porcentajes más o menos que vamos a tener de hemoglobina en un paciente homocigoto no vamos a tener hemoglobina A, sino que vamos a tener como 90% de hemoglobina S. O sea, de toda la hemoglobina que tiene el paciente homocigoto, el 90% va a ser hemoglobina S. Hemoglobina S hace referencia a, en lugar de tener glutamato aquí, tenemos valina. Y vamos a tener más o menos como 8% de hemoglobina A2. Y más o menos como 2% de hemoglobina fetal. Rápidamente recordemos, hemoglobina fetal contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma. Y hemoglobina A2 contiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a encontrar en electroforesis de hemoglobina. Encontramos hemoglobina S, hemoglobina 2 y hemoglobina fetal de predominio de hemoglobina S en un 90% en los homocigotos. En los heterocigotos encontramos hemoglobina A como 55%, hemoglobina A2 y hemoglobina fetal en menos, entonces más o menos como 43% de hemoglobina A2 y el resto de hemoglobina fetal. Pero aquí la mayoría pues sí es de hemoglobina A. Aquí casi no tenemos hemoglobina S. Entonces, esto es de diagnóstico. El diagnóstico fue, primer estudio inicial es la biometría hemática y el frotis de sangre. Y la prueba más acertada es la electroforesis de hemoglobina, en donde vamos a ver los tipos de hemoglobina y cantidad de cada una de las hemoglobinas. Y el otro es la prueba de metasulfito de sodio, que también se llama Cycledex o Sickle Test, esta prueba. Entonces eso es de diagnóstico. Ahora vamos con cuadro clínico y complicaciones. Entonces los pacientes generalmente son pacientes de descendencia afroamericana y vamos a dividir las complicaciones en complicaciones que se van a dar por hemólisis, complicaciones que se van a dar por oclusión de los vasos sanguíneos, esto es vasooclusión, y otros son, por ejemplo, que el paciente tenga infección. Entonces, hemólisis, aquí vamos a tener una hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. Hemólisis que se van a destruir los glóbulos rojos. Y esto es en parte porque tenemos, digamos, aquí está una arteria. Aquí está la arteria. Finalmente la arteria se convierte así en capilares y luego salen vénulas, así, venas. Entonces, lo normal es pasan los glóbulos rojos así,
y pueden pasar por aquí sin problema. Pero aquí los glóbulos rojos que están así, los drepanocitos, esos glóbulos rojos cuando pasan por los capilares pueden romperse, se pueden romper. Y también el glóbulo rojo va cambiando la configuración. O sea, a veces se encuentra así, como un glóbulo rojo normal, o a veces se encuentra como un drepanocito. Entonces, la configuración del glóbulo rojo va cambiando y tenemos hemólisis. Cuando el glóbulo rojo pasa por aquí, como se hace squeeze, como que se apachurra, se aplasta el glóbulo rojo cuando pasa por aquí. Y entonces tenemos hemólisis, se rompe el glóbulo rojo. Y esta es una hemólisis intravascular. Intravascular es que sucede adentro del vaso, o hemólisis extravascular, que es que sucede afuera del vaso sanguíneo, aquí adentro de los vasos sanguíneos. Si tenemos hemólisis intravascular, el paciente va a tener una disminución de la aptoglobina, por ejemplo, y aumento de la lactato deshidrogenasa. Cuando tenemos hemólisis extravascular, el paciente va a tener la degradación de la hemoglobina, porque tenemos hemólisis. La destrucción de la hemoglobina termina en bilirrubina indirecta. Y si tenemos bilirrubina indirecta, esto predispone a que el paciente tenga colelitiasis específicamente de piedras de bilirrubina. También el paciente va a tener ictericia por la bilirrubina indirecta, por el aumento de bilirrubina indirecta. Y vamos a tener hepatosplenomegalia. Porque recordemos que la hemólisis extravascular generalmente se da en el sistema reticuloendotelial del vaso, y también se puede dar en el hígado. Entonces, aquí digamos, primera presentación o complicaciones son por hemólisis. Entonces el paciente puede venir con anemia, o sea, hemólisis eso hace que tengamos anemia. Entonces puede venir con datos de anemia. Ya depende del grado de hemólisis, qué tan severa va a ser la anemia. Fatiga, disnea, estado mental alterado, un soplo sistólico, por ejemplo. Esto depende del grado de la anemia. Y esto es porque tenemos hemólisis tanto intravascular como extravascular. Siguiente complicación es colelitiasis, ictericia y hepatosplenomegalia. Y pues colelitiasis, esto puede terminar en las múltiples complicaciones que ya vimos, como finalmente el paciente puede tener colecistitis, puede tener pancreatitis aguda, que es pancreatitis biliar, que esto ya lo vemos más específico en la sección de gastro. Esta es complicación por hemólisis. La otra es la vasooclusión, que esto es cuando los derpanocitos pasan por aquí, por los capilares, ocluyen el capilar, o sea, tapan el capilar, y entonces ocluyen el flujo de sangre. La sangre pues ya no puede fluir porque están ocluidos los capilares, específicamente están ocluidos los capilares por los drepanocitos. Y entonces vamos a tener isquemia de órganos. Ahora, la vasooclusión, o sea, los principales capilares que se ocluyen son, por ejemplo, capilares que irrigan a las extremidades, principalmente los dedos. Esto se presenta con dactilitis. Dactilitis es que vamos a tener inflamación de los dedos por la oclusión que estamos teniendo de los capilares. Inflamación, y el paciente va a tener dolor severo. Esa es dactilitis. También podemos tener oclusión de los capilares pulmonares, o digamos de la circulación pulmonar. Y eso se presenta como síndrome de tórax agudo. Síndrome de tórax agudo clásicamente se presenta vamos a tener infarto pulmonar porque tenemos oclusión pues de los capilares y de las arterias que irrigan al pulmón. Entonces, infarto pulmonar, y también tenemos riesgo de infección pulmonar. Esto se va a presentar con dolor pleurítico, fiebre y disnea. Esto es lo más clásico de cómo se presentan pacientes con síndrome de tórax agudo, que es una vasooclusión. Clásicamente se presenta muy similar a los pacientes que tienen neumonía. Clínicamente no podemos distinguir entre una neumonía y síndrome de tórax agudo.
Ya hay otras cosas como la historia clínica del paciente, que sepamos que tiene anemia de células falciformes o así, lo que nos va a enfocar más al diagnóstico. Pero per se, el hecho de cuadro clínico de síndrome de tórax agudo y neumonía son exactamente iguales, casi. Ahora vamos con otra vasoclusión. Voy a borrar aquí. Otra vasoclusión. Esto iría aquí, pero ya no tengo espacio, entonces lo voy a poner aquí. Otra vasoclusión es que el paciente tenga autoesplenectomía. Autoesplenectomía. Que esto es, se tapan los capilares del vaso. Se tapan los capilares del vaso. Y entonces tenemos infarto del vaso, infarto, y también tenemos cicatrización y fibrosis del vaso. Entonces finalmente vamos a tener hipoesplenia, que es un vaso que va a estar chiquito, decimos hipoesplenia funcional, en donde todavía tenemos en menor o mayor grado pues cierta función del vaso, pero finalmente esto progresa a lo que se llama autoesplenectomía. Entonces aquí auto es de que per se el paciente tiene, o digamos se hizo un daño al vaso por esa patología que tiene, que es que los drepanocytos ocluyen a los vasos sanguíneos. Entonces autoesplenia, que es disfunción total del vaso por recurrentes infartos del vaso. Y por eso finalmente los pacientes ya no tienen función del vaso. Entonces cuando al inicio el paciente se presenta con hepatoesplenomegalia, ya cuando el paciente crece, digamos ya que es adulto, se va a presentar con autoesplenia, que es que ya no tiene función del vaso. Y cuando tenemos autoesplenia, recordemos que el vaso es la principal fuente con la que removemos o nos deshacemos de microorganismos que contienen cápsula. Entonces, si el paciente viene con autoesplenia, el paciente tiene riesgo de tener infecciones con microorganismos que tienen cápsula, clásicamente con Neisseria meningitidis, Klebsiella pneumoniae. El más común es Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenza. Esos son los microorganismos más comunes que contienen cápsula. Hay muchos otros, pero clásicamente estos contienen cápsula y son los que van a infectar a estos pacientes. Por eso siempre a estos pacientes tenemos que darles la vacuna del neumococo y de Neisseria y de Haemophilus influenza por la autoesplenia que ya van a tener. Eso es vasoclusión. También otra vasoclusión que vamos a tener es cuando se ocluyen los capilares que irrigan a la médula renal. Entonces tenemos oclusión de los capilares que están irrigando, que le están dando sangre a la médula renal. Recordemos que la médula renal es en donde más se concentra la orina. Si tenemos daño a la médula renal, entonces no vamos a poder concentrar la orina. Y el paciente va a venir con isostenuria o hipostenuria. Isostenuria es que la osmolaridad de la orina es la misma que la del plasma. Hipostenuria es que la osmolaridad de la orina es menor que la del plasma o la de la sangre. La osmolaridad normal de la sangre es de 285 a 290 miliosmoles, la del plasma, y la de la orina es más o menos como 500 miliosmoles. Entonces, isostenuria, que la osmolaridad de la orina sea igual a la del plasma, y hipostenuria, que la osmolaridad de la orina sea menor a la del plasma. Y esto es porque vamos a tener infartos de la médula renal por esta vasoclusión que estamos teniendo, oclusión de los capilares por los drepanocitos. También esto puede terminar no nada más en infarto renal, sino que también podemos tener pues la necrosis papilar renal, y esto se va a presentar con, digamos, descamación de las papilas renales. Podemos tener proteinuria pues porque ya vamos a tener daño a todo el glomérulo, a toda la nefrona en parte, y también podemos tener hematuria. Ahora, esta es una hematuria macroscópica.
la hematura que se da en pacientes homocigotos. Ahora, todo lo que estamos viendo es para pacientes homocigotos. Los heterocigotos casi no les pasa nada. Entonces, esto es para pacientes homocigotos. Específicamente el paciente que es heterocigoto, lo más que va a pasar es que se presente nada más con hematuria, pero es hematuria microscópica. La hematuria macroscópica es de los homocigotos. Los pacientes heterocigotos también tienen riesgo de tener infección de vías urinarias recurrentes. Pero fuera de eso son básicamente asintomáticos. Entonces esta fue otra complicación de la vasooclusión. Y otra complicación de la vasooclusión es osteomielitis. Que esto es infección de la médula ósea. Y en parte la osteomielitis se va a dar porque tenemos la autoesplenectomía, ya vemos por qué, una complicación de la vasooclusión. Y esto predispone a que el paciente tenga infección con microorganismos encapsulados o que contienen cápsula, como es la salmonela. Ahora, los pacientes con anemia de los falciformes que tienen osteomielitis, la osteomielitis generalmente se va a dar por Staphylococcus aureus, que es la causa más común en general de osteomielitis, y la segunda causa más común va a ser salmonela, específicamente en los pacientes con anemia de las falciformes. Pero entonces, otra vez, la causa más común de osteomielitis en un paciente con anemia de células falciformes es Staphylococcus aureus, y la segunda va a ser salmonela. Aquí decimos los pacientes tienen más riesgo, un riesgo aumentado sobre la población general, de que desarrollen osteomielitis por salmonela, aunque la principal causa sigue siendo Staphylococcus aureus. También, en parte, la osteomielitis se va a dar porque tenemos oclusión de los vasos sanguíneos que van a irrigar a la médula ósea. Y esto predispone a infección. Cuando tenemos necrosis, esto puede predisponer a infección. Y la otra complicación es que tengamos necrosis avascular. Esta es oclusión de los capilares que irrigan al hueso. Entonces, por ejemplo, tenemos necrosis avascular de la cabeza del fémur, que ya más específico en la sección de reumatología vimos cómo se presenta necrosis avascular. Entonces, esta fue otra complicación de la vasooclusión. Y ya de vasooclusión ya terminamos. La otra clasificación que dijimos de complicación es que el paciente puede venir con infección, pero infección con parvovirus B19. Y esto hace que el paciente tenga anemia o crisis aplásica. Crisis aplásica es que tenemos no proliferación de los precursores de los glóbulos rojos. Específicamente el parvovirus infecta a los pronormoblastos. Y los pronormoblastos son los precursores de los glóbulos rojos. Y si los infecta, finalmente los pronormoblastos se destruyen y no se duplican. Y entonces el paciente ahora sí va a venir con crisis aplástica. Crisis aplástica es que el paciente no produce glóbulos rojos. Y si ya per se es un paciente que viene con anemia, no queremos que el paciente produzca pues menos glóbulos rojos, ahorita que viene con la infección de parvovirus B19. Entonces, la otra complicación es la infección con parvovirus B19. Esto es complicación y cuadro clínico. El paciente se puede presentar con cualquiera de las formas que ya vimos o combinaciones. Ahora, diagnóstico de las complicaciones. Entonces, básicamente de complicaciones, dijimos, el paciente tiene la hemólisis, que pues ya vimos en la hemólisis tenemos el aumento de la bilirrubina indirecta, vamos a tener disminución de la lactoglobina y vamos a tener aumento de la lactato deshidrogenasa. La vasooclusión, este es, por ejemplo, dijimos necrosis avascular de la cabeza del fémur, por ejemplo. Podemos tener la autoesplenia, tenemos síndrome de tórax agudo, tenemos dactilitis y la osteomielitis. Entonces, necrosis avascular de hueso, pues estos son estudios de imagen.
La autosplenia, esto más que nada va a ser diagnóstico clínico y pues una radiografía o una tomografía computarizada en donde vamos a ver el vaso chiquito. Síndrome de tórax agudo, aquí al paciente le tenemos que pedir biometría hemática. Si llega el paciente a urgencias, todavía puede ser que no sepamos si el paciente tiene anemias o las falciformes, que muy probablemente ya sepamos, pero pedimos biometría hemática completa. Vamos a pedir gasometría. En parte, el paciente va a venir con disnea, entonces pedimos gasometría. También podemos pedir un examen general de orina. Este es para evaluar aquí me falta poner, pacientes que van a venir con necrosis papilar renal, que pueden tener hematuria. Entonces pedimos examen general de orina, por ejemplo. Y también tenemos que pedir otras cosas para diagnóstico diferencial, pero más que nada es la biometría hemática, la gasometría, examen general de orina. Y todo esto, bilirrubina, la aptoglobina y la LDH. Entonces, esto es síndrome de tórax agudo, que lo más importante es la gasometría. Dactilitis, esto va a ser cuadro clínico. Osteomielitis, aquí el estándar de oro es una biopsia de médula ósea. Entonces, más o menos así hacemos diagnóstico de las complicaciones y en parte pues mucho va a ser por cuadro clínico. Ahora, diagnóstico diferencial, si el paciente viene por ejemplo con síndrome de tórax agudo, diagnóstico diferencial de esto pues es una neumonía. Diagnóstico diferencial de osteomielitis, por ejemplo, en el paciente viene con dolor de hueso, puede ser por ejemplo un tumor de hueso. Diagnóstico diferencial de, por ejemplo, de necrosis avascular, puede ser también una osteomielitis, pero esto ya lo vimos más específico en videos anteriores. También el paciente puede venir con infarto cerebral, cuando tenemos oclusión de la circulación del sistema nervioso central. Entonces el paciente se puede presentar con datos o signos neurológicos. También podemos tener, por ejemplo, oclusión de arterias mesentéricas. Entonces el paciente va a venir con isquemia mesentérica, que se va a presentar con dolor abdominal. Diagnóstico diferencial de dolor abdominal en un paciente con anemias de las falciformes puede ser la isquemia mesentérica, puede ser complicaciones de colelitiasis, como es colecistitis aguda o, por ejemplo, pancreatitis biliar, como diagnóstico diferencial. Entonces, eso es de diagnóstico diferencial, diagnóstico. Ahora vamos con tratamiento. Entonces, generalmente cuando el paciente viene con la crisis aguda, o también se llama crisis de células falciformes, esto es cuando viene con las complicaciones que son vasooclusión. Algunas, no todas. Cuando decimos específicamente crisis aguda, nos referimos a algunas de las vasooclusiones, clásicamente síndrome de tórax agudo, o dactilitis, o síndrome o un evento cerebrovascular, un EVC, evento cerebrovascular, o que el paciente venga, por ejemplo, con trastornos de la retina, trastornos visuales por daño o infarto de la retina. Clásicamente estas, que no son todas las vasoclusiones que vamos a tener, son vasoclusiones que se presentan de forma aguda. Y las vasoclusiones, digamos de forma aguda, generalmente se presentan cuando tenemos un exceso de polimerización de la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos. Y esto va a ser generalmente cuando tenemos acidosis. Sea cual sea la causa que el paciente tenga acidosis, que el paciente esté deshidratado, que el paciente tenga fiebre. Esto puede ser, por ejemplo, porque tenga una infección. Por ejemplo, acidosis, deshidratación, fiebre. O temperaturas altas. Aquí la mnemotecnia para acordarnos de cuáles son los factores que predisponen a que tengamos mayor polimerización de la hemoglobina. Decimos hide in the cold. Entonces, esto es escóndete en el frío. Hide, esta es de H, es de aumento de hidrogeniones, que este es acidosis.
La I es de infección, que hace referencia a la fiebre. Infección o fiebre, aunque no sea por infección. D es de deshidratación. Y cont es de temperaturas frías. Aquí pusemos temperaturas frías, no altas. Temperaturas frías. También el que el paciente vaya a altas altitudes. También predispone a que el paciente tenga exceso de polimerización de la hemoglobina. Entonces, generalmente cuando el paciente se presenta con una crisis vasoclusiva, que ya vemos que no son todas las vasoclusiones que podemos tener. Por ejemplo, la autoesplenia, esto aunque sí es por vasoclusión, no se presenta de forma aguda. Las que se presentan de forma aguda, que son estas, se presentan generalmente cuando el paciente tiene acidosis, deshidratación, fiebre, que puede ser por una infección bacteriana principalmente, pero también puede ser por virus, o cuando va a altas altitudes o en climas fríos. Entonces, tratamiento. Tratamiento es, queremos disminuir la polimerización de la hemoglobina, porque dijimos, esto es lo que hace que el paciente tenga los drepanocitos, que son las formas anómalas de los glóbulos rojos, y es lo que empieza la vasoclusión y también la hemólisis. Entonces, en pacientes que vienen con crisis vasoclusiva más de 3 veces al año, vamos a dar hidroxiurea, porque esto disminuye la probabilidad de que el paciente tenga otra vez recurrencia de crisis vasoclusiva, en parte porque la hidroxiurea aumenta la hemoglobina fetal, y al tener aumento de hemoglobina fetal, digamos, esto disminuye el porcentaje de hemoglobina S que vamos a tener, porque si ahora producimos más hemoglobina fetal, pues el porcentaje de hemoglobina S va a ser menor, porque se produce más hemoglobina fetal. Por eso damos hidroxiurea. Tenemos que hidratar al paciente. Esto es cuando el paciente viene con la crisis vasoclusiva. Tenemos que hidratar al paciente. También tenemos que controlar el dolor, porque estos pacientes, los que vienen con la crisis vasoclusiva, van a venir con mucho dolor, y esto lo tratamos con morfina. Ahora, no damos meperidina, porque la meperidina tiene riesgo de ocasionar convulsiones. Y el paciente que viene con anemia de células falciformes, ya vemos que puede tener un infarto cerebral, que también puede terminar en convulsiones. Entonces no vamos a dar meperidina, damos morfina. Tenemos que hidratar al paciente. Si viene con síndrome de tórax agudo, pues vamos a dar oxígeno. Y es generalmente cuando el paciente viene con las crisis vasoclusivas, en donde tenemos que hacer transfusión de intercambio, Ahora, para el síndrome de tórax agudo, pues primero damos oxígeno, hidratación. Si después de eso el paciente no mejora, entonces ahora sí le hacemos la transfusión. Si viene con evento cerebrovascular, pues vamos a hacer la transfusión. Por ejemplo, si viene con trastornos de la retina, hacemos transfusión. Dactilitis, hacemos transfusión. Por ejemplo, esto es tratamiento de la crisis vasoclusiva. Lo de la hidroxiurea es tratamiento, digamos, ya crónico, porque esto es para prevenir recurrencia de crisis vasoclusiva. También a los pacientes les tenemos que dar suplementos de folato, porque como son pacientes que tienen hemólisis, la compensación de la hemólisis es aumentar la cuenta de reticulocitos. Y si aumentamos la cuenta de reticulocitos, para formar reticulocitos necesitamos folato para la duplicación del material genético de los precursores de los eritrocitos. Y como el paciente produce muchos reticulocitos, ya vimos de 10 a 20%, el paciente consume mucho folato. O sea, está utilizando mucho folato. Y entonces el paciente puede venir con deficiencia de folato, que esto le daría una anemia macrocítica. Entonces, a los pacientes hay que tenerlos en suplementos de folato de forma constante. También a veces damos suplementos de hierro, porque también necesitamos hierro pues, para formar nuevos glóbulos rojos. También por eso a veces los pacientes pueden tener deficiencia de hierro. En suplemento de folato, suplemento de hierro, hidroxiurea para disminuir el riesgo de crisis vasoclusiva. Y más que nada ese es el tratamiento ya de forma crónica.
todo esto es para los pacientes homocigotos. Los heterocigotos, ya vimos, esos generalmente no tienen complicaciones. Lo más que tienen es microhematuria o hematuria microscópica y la infección de vías urinarias recurrentes. Pero fuera de eso, estos pacientes no se presentan con crisis vasoclusiva o así. La hematuria microscópica es porque la médula se está infartando, la médula de los riñones. Pero salvo ahí, solo ahí es donde tenemos vasoclusión. Fuera de eso no. Fuera de eso los pacientes heterocigotos tienen enofrotis de sangre. No vamos a encontrar ni los drepanocitos ni los cuerpos de Howell-Yoli. Estos clásicamente van a ser pacientes normales. Ahora, la ventaja que tienen los pacientes con anemia de células falciformes es que como tienen los glóbulos rojos deformados, así, esto hace que sea más difícil que los parásitos que infectan a los glóbulos rojos sobrevivan aquí. Parásitos que infectan a los glóbulos rojos son clásicamente plasmodio. Entonces, los pacientes que tienen anemia de células falciformes, la ventaja es que tienen menos riesgo de tener infección de plasmodio. O sea, no es que no se infecten, solo que se infecta el glóbulo rojo con Plasmodium falciparum, por ejemplo, y el parásito pues no puede sobrevivir aquí. En parte, o sea, el glóbulo rojo está deformado y todo el tiempo se están rompiendo los glóbulos rojos y el Plasmodium se va a morir. Entonces, a estos pacientes, en términos de infección con Plasmodium falciparum, o sea, malaria, les va mejor. Tienen menos riesgo de desarrollar malaria. Y en parte se cree que por eso esta enfermedad es muy prevalente. Más o menos el 10% o el 8% de los pacientes afroamericanos son portadores es que son heterocigotos para esta enfermedad. Ahora ya vimos, generalmente los pacientes con anemia de células falciformes no vienen como tal con hemólisis. No especialmente vienen con hemólisis, vienen más con la crisis vasoclusiva. Cuando tenemos un paciente que tiene anemia de células falciformes y se presenta con hemólisis, tenemos que pensar que la hemólisis es por otra causa que no sea la anemia de células falciformes, porque generalmente no tenemos hemólisis, o sea, hemólisis sí crónica que nos da, por ejemplo, el riesgo de piedras de bilirrubina, pero como tal no encontramos una disminución de hematocrito así de forma aguda. Si tenemos un paciente que es súbito, viene con hemólisis y es un paciente con anemia de células falciformes, hay que pensar que es por otra cosa la hemólisis, como es por ejemplo que el paciente tenga deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y si es súbito el paciente viene con una disminución de los reticulocitos, hay que pensar que el paciente ya se infectó con parvovirus B19. Y otra complicación vasoclusiva que me faltó mencionar es preapismo. Por vasoclusión